Abrimos nuestra Biblia y vamos a ver un pasaje de Hechos capítulo 11. Por favor, voy a tratar de ser bastante conciso. Capítulo 11, verso 25 y 26. La escritura dice de la siguiente manera, leemos en el nombre del Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en ese lugar de Antioquía. Oramos. Padre nuestro, esta mañana una vez más nos presentamos en el templo para traerte nuestras alabanzas, nuestra adoración y nuestra gratitud. Pero también, Señor, nos presentamos para escuchar tu consejo, escuchar tu palabra. Necesitamos ese alimento, necesitamos esa fuerza, ese consejo para seguir adelante en este peregrinaje difícil, sí, en este mundo de tanta dificultad. Pero como decía tu palabra en la escuela dominical, si tú vas con nosotros, todo es posible. Gracias, Señor, porque reconocemos y sabemos y agradecemos que tú no nos dejas, que tú nos fortaleces, que tú nos hablas, que tú nos alimentas, que tú nos armas lo necesario para no claudicar, para no detenernos, sino para terminar nuestra carrera con gozo. Úsanos, Señor, para compartir esta palabra bendita en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, les llamaron cristianos por primera vez. ¿Le interesó? Porque hoy ese término se ha vuelto común. Oiga, me da tristeza decirlo, pero se ha vuelto muy común. ¿Y por qué me da tristeza? Porque en este tiempo, cuando les llamaron a ellos cristianos, verdaderamente eran cristianos. Lo manifestaban, lo mostraban, lo vivían. Pero hoy a cualquiera se le llama cristiano. Cualquiera dice ser cristiano. Entonces yo decía aquí, cristiano, a unos les llaman cristianos, que a veces nos preguntamos, ¿y por qué? A otros u otros parecen cristianos, porque de repente vienen con una Biblia, o porque de repente van a alguna congregación, parecen cristianos. Otros sí son cristianos. Eso es lo bueno. Siempre hay un remanente, ¿verdad? Sí son cristianos. Entonces me llama la atención cómo dilucidar este asunto o cómo buscarle realmente su verdadero enfoque. Tenemos bastante que considerar al respecto, basándonos a diferentes perspectivas. Unos dicen, y usted lo puede ver en comentarios
de la palabra. Hay muchos que escriben comentarios, hay muchas personas que les gusta editar libros, escribir libros, y ahí ponen sus criterios personales. En algunos dice que es cristiano el que sigue a Cristo. Otros dicen que por su estilo de vida son cristianos. Y otros porque hablan de Cristo o hablan como Cristo. Hay diferentes criterios acerca de quién realmente es cristiano. Cuando yo empecé a visitar una iglesia evangélica en los años 1960, no nos decíamos cristianos, nos decíamos evangélicos. Y había una diferencia entre evangélicos y católicos. Los católicos para acá, los evangélicos para acá. Pero hoy en día ya no hay esa diferencia. Hoy en día todos dicen ser cristianos. Los evangélicos se volvieron cristianos y los católicos también. Tremendo, ¿eh? No sé si usted lo había observado, pero ya no hay diferencia. Ya no existe la diferencia entre evangélico y católico. No, ya no. Ahora somos cristianos. Como que esa palabrita vino a unificar una terminología que quiere identificar a todas las personas iguales. Pero déjeme decirle, no lo somos. Entonces, si la terminología quiere identificarnos como iguales y no lo somos, es falacia. Es mentira, es falso, porque no lo somos. No tiene asiento verdadero, no tiene base verdadera. El que ese término nos quiera igualar a todos, porque no lo es. A mí me interesó mucho ese término anoche. Leyendo las escrituras ahí, me encontré con ese pasaje del libro de los Hechos. Y me llamó la atención el pasaje. En el libro de los Hechos, entonces, donde estamos ahorita, tenemos el momento primero que a los discípulos de Cristo se les llama cristianos. En este capítulo vemos muchas manifestaciones del poder de Dios, vemos muchas acciones de parte de estas personas en pro del Evangelio de Cristo. El Espíritu Santo dando testimonio de que estos hombres, discípulos de Cristo, verdaderamente eran diferentes a los demás. Cuando estos creyentes, que por cierto habían judíos entre los creyentes, habían personas que guardaban la ley dentro de los creyentes, pero cuando estos creyentes empezaron a trabajar y a manifestar el poder del Espíritu Santo por medio de sanidades, por medio de bautismos espirituales, por medio de enseñanzas
escriturales conforme las había enseñado Cristo. Entonces pienso que ahí en Antioquía empezaron a interesarse de ver cómo se le podía llamar a esa gente, porque los judíos lo rechazaban. Los judíos le decían, no queremos nada con ustedes. Los judíos le decían, allá ustedes con su doctrina cristiana, nosotros somos del judaísmo, nosotros somos diferentes a ustedes, nosotros somos los de la circuncisión, le decían los judíos a los creyentes de Cristo, y los rechazaron. No. Entonces, el pueblo rechazado, el pueblo creyente empezó a llamarles cristianos a los discípulos. Les dijo, miren, ellos se mofan que son judíos, que son israelitas. Ellos se mofan que son de la circuncisión, porque llamaron a Pablo en un momento a regañarlo, a llamarle la atención que por qué estaba predicando el evangelio de Jesucristo de salvación, diciéndoles que ya no era necesario circuncidarse. Lo enfrentaron. Si usted sube un poquito su mirada, verso número 19, les voy a leer nada más y ahí voy a avanzar porque no me quiero detener. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Fíjese quiénes les hablaban la palabra, a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, llamémosle los gentiles, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. El trabajo que estos hombres, estos discípulos del Señor estaban haciendo era manifiesto de gran poder. Era manifiesto que Dios estaba respaldando esta predicación. Era manifiesto que el Espíritu Santo estaba trabajando tanto con judíos como con griegos, y a ambos el Espíritu Santo los estaba convirtiendo al evangelio de Jesucristo. Ahí les llaman por primera vez cristianos. En este capítulo entonces encontramos esa diferencia, que el llamarles cristianos a los discípulos del Señor se alcanzaba
Ya no era cualquiera cristiano de cualquier otra religión, sino ellos, los que estaban manifestando el poder de Dios y que predicaban la palabra del Señor, y que el Espíritu Santo les respaldaba con sus manifestaciones. Todas las manifestaciones en nombre de Cristo tiene que tener una identificación y una forma. Según se cree, despectiva del vulgo les llamaron cristianos. De alguna manera, un comentario dice de que les llamaron cristianos solo, como quien dice, llamémosles así. Llamémosles así. Término apelativo que fue aceptado por los discípulos. Término que los discípulos no rechazaron, sino consideraron una honra que les llamaran cristianos. Ellos sabían perfectamente en quién habían creído. Lo que Pablo describe cuando dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. A los primeros cristianos que se identificaban así, no les molestó en lo más mínimo que les dijeran cristianos. Se sintieron honrados, porque en ese tiempo hablar de Cristo era hablar de un hombre fracasado. En ese tiempo hablar de Cristo era hablar de un hombre que había hecho división religiosa en la religión. Hablar de Cristo en ese tiempo era un hombre que habían crucificado. Hablar de Cristo en ese tiempo era hablar de alguien que en un momento dado un hombre le dice: te seguiré donde vayas. Y le dijo el Señor: ten cuidado con lo que dices, porque las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Aleluya. Lo que le quiso decir el Señor en pocas palabras fue: piénsalo dos veces quererme seguir, porque esto no te da fama, esto no te va a poner en una posesión ante este mundo muy de lujo, esto no te va a dar renombre. Seguirme y que te llamen cristiano no te va a hacer sentir muy bien. Eso fue lo que le quiso decir el Señor. Pero los discípulos, entendidos en el poder y la gracia del Señor, cuando les llamaron cristianos, se sintieron honrados. Muchas gracias, dijeron. Qué bueno que nos llamen cristianos. Como diríamos hoy, ¿usted es cristiano? A toda honra. A toda honra. Cuando sabemos realmente que Dios es bueno y que Dios envió a Jesucristo para salvar nuestras almas. Aleluya. Bendito Dios. Bendito Dios. El apóstol Pedro, 65 años después de Cristo, sufre el acoso, la persecución. El apóstol Pedro, 65 años después de Cristo, muere de una manera difícil, mártir del evangelio. Unos dicen que murió crucificado boca abajo. El asunto es de que fue sacrificado por la misma palabra de Dios. Pero encontramos
en sus escritos, en Primera de Pedro capítulo 4, una expresión tan maravillosa, un pasaje tan lindo, cuando hay una convicción real de quién y qué representa Cristo para mí, lo que es Cristo para mí, con convicción. Capítulo 4, verso 12 en adelante dice: amaos, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece, oigan, hermano, como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Qué hermoso ser verdadero cristiano, hermano. Qué hermoso. Un Pedro que padeció la persecución más atroz, terrible, que los discípulos podían sufrir. Por eso Juan fue a parar exiliado a la isla de Patmos. Los persiguieron, porque ser cristiano en aquel tiempo no era cualquier cosa. Ni se le llamaba cristiano, como le dije al principio, porque parezcan cristianos. Tenía que serse cristiano. Tenía que manifestarse que verdaderamente se es cristiano, que se lucha, que se pelea, que está uno dispuesto a dar aún la vida por aquel que dio la suya por nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Él dio su vida por nosotros. Él fue crucificado por nosotros. Él derramó su sangre por nosotros. Por eso dijo con mucha tristeza: ay de aquel que se avergüence de mí en el mundo delante de los hombres. Ay de aquel que cuando le pregunten que si es cristiano, se niegue por conveniencia. Porque no puede, no tiene el valor de confesar que es cristiano. Ay de aquel que lo haga, porque yo le negaré delante de mi Padre. Tremendo, hermano. Tremendo, hermano. Aleluya. No llevemos el título de cristiano solamente por quererlo llevar. No nos dejemos ni que nos llamen ni nos llamemos cristianos si dentro de nosotros sabemos que no hemos llenado los requisitos que la palabra exige para llamarte cristiano.
Hay requisitos, hay demandas. Tiene el Espíritu Santo que certificar que tú eres cristiano. Tiene el Espíritu Santo que caminar contigo y manifestarse, para que tú no lo digas, sino para que la gente lo sepa, por lo que ve en tu vida, por lo que tú eres, no por lo que tú dices, por lo que tú realmente estás demostrando delante de los hombres, por lo que tú realmente estás manifestando de Dios en medio de los hombres. Bendito Dios. No te dejes que te llamen cristiano si realmente estás fallando, porque eso se llama blasfemia. No permitas que te llamen hermano si odias a los de la iglesia. Diles mejor, perdóneme, no me llame hermano, mejor, ay, despuesito tal vez. Pero le voy a ser sincero, en mi corazón hay odio. Le voy a ser sincero, no estoy con ustedes. Vengo porque tengo conveniencia. Es mejor ser sincero, porque podemos caer en blasfemia de estar, ¿qué se dice? Conduciéndonos o queriéndonos enseñar como algo que no somos. Dale una ofrenda de palmas al Señor. No se me ponga tan serio porque me está preocupando. No se me quede viendo así porque no vaya a ser que me enoje. A ese poder de Dios que ha hecho tanto bien a nuestra vida. Lo decíamos hoy en la mañana. Qué lindo es decirle al Señor, tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Dios. Pero saberlo, que verdaderamente en nuestro interior hay gritos reales, que sabemos que Dios ha sido bueno, no solo por cantar. Estoy muy agradecido con Dios. Cada domingo hay más en la mañanita. Y mi oración hoy en la mañanita: Señor, pon en los corazones de esta congregación a que venga más temprano. El culto empieza a las 10 menos cuarto. Así como llegamos temprano a la hora en punto al trabajo que nos da para los frijoles, vengamos a la hora exacta para comer el alimento que nos da vida y vida eterna en Dios. Quizás no nos queremos levantar temprano para venir a la iglesia, pero el Señor va a mover algo por ahí para que te levantes temprano para llevar a alguien al hospital. Y entonces sí vas a madrugar. Ten cuidado. Peor si te dices ser cristiano. Porque yo creo que hoy vamos a tomar una decisión muy firme. Es muy importante. Ese poder de Dios que ha hecho tanto bien a nuestra vida espiritual, física y material. Yo lo he visto. Lo debemos todo por ser cristianos. ¿Sí? Por haber creído en Cristo. Por haber creído
en el Hijo de Dios. Por haber recibido esa parte importante de fe y poder ver en Jesús, no un hombre, no un profeta, como cuando les dijo el Señor a sus discípulos: ¿quiénes dice la gente que soy yo? Uno dice que eres profeta, otro dice que eres Elías, otro que de repente eres Juan que resucitaste. No, tú recibiste una porción divina de gracia de Dios para que en ese hombre veas a tu Salvador, a tu Señor, a Jesús, el Hijo de Dios, que perdonó tus pecados y te reconcilió con tu Creador. Esa es parte de la gracia del Señor. Por ser cristiano, que te impulsa a obedecerle, óigame, a servirle, óigame, a honrarlo, a proclamarlo, a adorarlo y anhelar estar siempre con Él. ¿Cuántos queremos estar con Él siempre? ¡Aleluya! Porque puede haber quienes anhelan servirle, pero no estar con Él siempre. Hay esposos que llevan el dinero a la casa para el sostenimiento, pero se salen a la calle porque no aguantan estar en la casa. Más ahora con los teléfonos celulares, cuando cambia el cheque, ya va llegando a la casa. Mija, sí, ahí salís a la puerta a recibir el gasto. Y sale la mija y le entrega el gasto. Ahí nos vemos. No hay ningún deseo, no hay ningún anhelo de convivir con ella y su familia. Y cree que con haber llevado el gasto ya está todo arreglado. Así hay muchos cristianos. Por eso dice el Señor que viene por una iglesia que ama, espera, ama su venida. ¿Ah? Él no viene por todos los que se congregan en los templos. Óigame, aunque se enoje, Él no viene por todos los que se congregan en los templos. Él viene por los que le esperan. Él viene por los que le aman. Él viene por los que queremos estar con Él donde Él está. Aleluya. Sí, Señor. Así es. Así es. Claro que sí. Vamos a ver unos pasajitos interesantes. ¿Sabe por qué? Porque los que llamaron cristianos por primera vez en Antioquía fueron los discípulos de Cristo. A los discípulos de Cristo. Eso quiere decir, no necesitamos mucha sabiduría para decir esto. Eso quiere decir que el cristiano es un discípulo. No se le puede llamar cristiano a alguien que no sea discípulo. Porque en Antioquía les llamaron cristianos a los discípulos. Por lo tanto, hay que ser discípulo para llegar a ser cristiano. ¿Ah? Ten cuidado, creo que somos muy ligeros.
acepta a Cristo, así como no, venga, voy a orar por usted para que el Señor perdone sus pecados. Ya usted es cristiano a partir de hoy y se la creen, hermano. Claro que creyó y se entregó, pero tiene que ser discípulo. Por eso el Señor le dijo en Mateo 16, por ahí le dijo a sus discípulos: id a ser discípulos. Vayan a ser discípulos. Leamos ese pasaje ya que llegó. A ver. Mateo ¿qué? 26. ¿Dónde lo tenemos? Mateo ¿qué? 28, 16. A veces nos ocupamos solo que la gente levante la mano y diga que cree en Jesús y ya estuvo. Y estamos contentos porque muchos han levantado la mano y han dicho que están de acuerdo, aceptan a Cristo. Pero la enmienda, el mandato del Señor es, verso 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, óigame, no solo cantaron coritos, porque a veces creemos que estamos bien con el Señor porque cantamos coritos. No, le adoraron. ¿Usted tiene momentos de adoración o solo canta? ¿Ah? Porque de repente solo canta. Hace unos 40 y pico de años más, tal vez, cuando mi madre me construyó mi casa. Así me dijo ella: 2 cuartos y una cocinita y un corredor. En el terreno que papá nos heredó, mi madre me construyó ahí 2 cuartos, una cocinita, y me dijo: mi hijo, ahí está su casa. Y yo tenía 16 años. Y como no estaba casado, entonces le dije: hay que alquilarla, Leo, porque no va a estar ahí. Entonces la alquilamos. Y en esa casita alquilada había una familia que la alquiló y había un niño chiquito. Mi sobrino se acuerda de eso. Había un niño chiquito que le gustaba cantar. Y más cuando le decía: mira, tenía un centavo, cantaba el corito aquel de fuego, fuego. Y cantaba: fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Y se le daba su centavo y se iba para la tienda. Sí, chulo. A veces solo cantamos y creemos que con eso ya está arreglado todo. Hay que adorar. El culto que no tenga un tiempo de adoración no es un verdadero culto. No es un verdadero culto. Yo no estoy en contra en que se alabe, que se cante, que se dance, que se salte, se remolinee. Está bueno, pero busque el espacio, procure el espacio de cómo postrarse delante del Señor a adorarle, a entregarse en espíritu y en verdad delante de Él. Aleluya, gloria a Dios, gloria a su nombre. Busque el espacio. ¿Cuánto no hemos predicado de María y Marta? Cuando Jesús llegó a la casa de María y Marta, y Marta se interesó por darle su cafecito con champurrada, pero María, desde que Él llegó, se tiró a sus pies, se rindió a sus pies y le rendía tributo de adoración. Porque el tributo de adoración a Dios implica hasta postura. Déjeme decirle, implica postura. No quiero entrar en detalle, se me va a molestar mucho.
Pero no me vaya a decir que usted adora a Dios sentado. No me vaya a decir a Dios que usted adora a Dios muy cómodo. Te adoro, Señor. Ni que fuera Buda. Reprendemos en el nombre de Jesús. La verdadera adoración requiere postura. Por eso a las 10 menos cuarto yo invito a pasar, yo invito a orar, yo invito a que entremos al culto y les digo, como usted se sienta cómodo. No lo voy a obligar a que se arrodille, no lo voy a obligar a que pase, porque tampoco es correcto obligar a que lo hagan. Pero la verdadera adoración requiere postura. Allá estaba María, a los pies del Señor. Y dijo algo el Señor. Dijo algo muy importante. María ha escogido lo mejor. Lo mejor. La mejor parte. Oh, la mejor parte. Y déjame decirte, yo sé que todo el culto es muy importante, pero hay una mejor parte. Hay una mejor parte. Cuando nos humillamos delante de Dios, cuando le adoramos, cuando le entregamos nuestro corazón y nos postramos delante de Él, esa es la mejor parte. Lucas 9. Lucas capítulo 9, versículo 62. Dice así: y Jesús dijo: ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El retraerte, el renunciar. Como ayer allá en Jutiapa, el hermano Sotero, en el momento de la presentación de la oficialidad, insistía y decía: es que los llamamientos de Dios son irrevocables. Pase, tome su privilegio de diácono. Y cuando yo pasé le dije: déjelos. El que ha sido llamado a un servicio puede abandonar el servicio, puede despreciar el servicio, puede olvidarse que fue llamado. Pero un día se encontrará con él cara a cara y entonces le preguntará: ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con el llamamiento que te di? Porque los llamamientos de Dios son irrevocables. Para Él no terminan. Pareciera que se puede entregar una carta. Aquí hay una carta, hermano director del departamento de esto. Aquí hay una carta. Mire, por razones X, Y o Z renuncio al privilegio. No puedo ya. Bueno, tenemos que decir: está bien, pero allá en el cielo no entra una carta de renuncia. Allá no entra una carta de renuncia. Eso es para acá. Allá arriba te van a decir: ¿qué pasó? ¿Por qué no seguiste? Yo renuncié, Señor, yo hice lo correcto. Yo renuncié. Pregúntale al hermano líder, al director, le entregué mi carta. ¿Y él te llamó, pues? Él te llamó, Él te dio el privilegio, a Él lo estaba sirviendo.
¿A él lo estaba sirviendo? Qué difícil, ¿verdad? Porque tú me puedes renunciar a mí si es que crees que me estás sirviendo a mí. Tú me puedes renunciar a mí si tú crees que tú me estás sirviendo a mí. Pero yo sé que no. Es aquel que te llamó, que te buscó, que te salvó, que te perdonó, que te hizo un discípulo, un servidor de Él. De Él. ¿Y tú crees que Él te va a aceptar la carta de renuncia? Son irrevocables. Ahora sí entendemos que es irrevocable. ¿Ah? El compromiso con Él es irrevocable. Por eso dice un pasaje antiguo testamentario: que tus palabras no te hagan pecar, porque si prometes algo, cúmplelo. Porque si no lo cumples, mejor no hubieras prometido nada. Nada. Porque tus propias palabras te hundieron. Capítulo 8 de Juan. Verso número 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, no en mi congregación, no en mi templo, no en mi privilegio, no, en mi palabra. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Empecemos, porque si hay falsos discípulos, también hay falsos cristianos. Porque aquí está determinando Jesús por su palabra quién es el verdadero discípulo, al que se le debe llamar cristiano, al que debe considerarse como cristiano. Aquí está. El verdadero discípulo es un verdadero cristiano. Ahora, ¿cómo es un verdadero discípulo? El que permanece en mi palabra. En mi palabra. Camina conforme mi palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará cristiano. No, eso no dice ahí, hermano. No, yo sé que no dice. Pero si andas en la verdad, si caminas en la verdad, si vives en la verdad, si permaneces en la palabra de Dios, eres cristiano. Capítulo 13 de Juan, verso 34. Verso 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, oigan hermanos, hijitos, aún estaré con vosotros un poco de tiempo. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros por el momento no podéis ir. Pero un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. ¿Quiere identificar a un verdadero discípulo que obviamente es un verdadero cristiano? Cumpla, viva
el mandamiento de Dios. El mandamiento que Cristo establece. Hay un pasaje que dice: no os mordáis unos a otros. Y el mismo Juan en sus cartitas finales dice: el que dice que conoce a Dios pero aborrece a su hermano es mentiroso. O sea que mentiroso no se parece mucho a cristiano, ¿verdad? ¿Ah? El que dice que conoce a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso y medio. Le voy a agregar yo otro poquito. Mentiroso y medio. Amén. Vamos a Vamos a entender verdaderamente si somos o si son los otros cristianos. Sí, es bueno saberlo, para no saludar con sombrero ajeno, para no andar diciendo que somos si ni siquiera parientes somos. Mandamiento: ama a tus hermanos. Si no amas a tus hermanos, no eres mi discípulo. Y si no eres mi discípulo, ni te llames cristiano. Chute. Amén. Así es. Así es. Bueno, terminemos con Juan 15, una hojita nada más. Verso 4. Porque dije que iba a ser un poquito ligero, para no tomar mucho tiempo. Juan 15, verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Si no hay crecimiento, si no hay manifestación de fruto del Espíritu, si no hay interés por llegar a la madurez espiritual, si no te estás alimentando adecuadamente y vives una vida sana, no eres discípulo del Señor. Y si no eres discípulo del Señor, no eres cristiano. Perdone, hermano. Y perdónenme los que me pueden ver por medio de las cámaras, pero es la verdad. Ese término cristiano ha venido a ser una mezcla de criterios espirituales, religiosos, que en nada Dios está de acuerdo. En nada. Esa palabra cristiano
le han dado mucho auge y mucha fuerza los movimientos ecuménicos de la unidad general. Pero nosotros no tenemos parte ni arte en eso. No nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios. Y si nos llamamos cristianos, tenemos una gran responsabilidad de manifestarnos delante del mundo con esa gracia, con esa humildad que Cristo se manifestó. Jesús dijo: aprendan de mí, que soy humilde y manso de corazón. Sintámonos orgullosos, hermanos. Sintámonos honrados de ser y que nos consideren ser cristianos, pero que verdaderamente cumplamos con ese llamado de Dios y la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, para que podamos honrar a quien representamos. Cuando usted dice yo soy cristiano, usted tiene que saber que está representando a alguien. Cuando usted dice yo soy cristiano, usted tiene que tener mucho cuidado, porque honra a quien representa o lo difama o lo avergüenza. Tengamos cuidado y gocémonos porque Cristo nos salvó. Oramos. Padre, queremos honrarte. Queremos ser representantes dignos de llevar ese título de cristianos. Queremos luchar contra todo aquello que quiera destruir nuestra vida. Queremos esforzarnos para representar dignamente al que dignamente nos representó en la cruz del Calvario. Queremos ser como Él. Queremos caminar como Él. Queremos conducirnos como Él. Queremos obedecer como Él. Queremos servir como Él. Porque Él no vino para ser servido, Él vino a servir. Queremos ser verdaderos cristianos. Padre, ayúdanos a alcanzar esa gloria que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. Tú dijiste que donde tú estás, quieres que estemos nosotros. Sí, Señor, te amamos, te esperamos y queremos vivir siempre contigo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios:
Que Dios le bendiga.